La historia que les voy a narrar es sobre la película Milagros Inesperados, o conocida también como La Milla Verde. Esta historia comienza en un asilo donde un día, como cualquier otro, un viejo llamado Paul se encontraba en una sala junto con sus compañeros. Ahí les proyectan una película. Dicha película hizo llorar a Paul y una amiga le preguntaba qué es lo que ocurría, muy preocupada. Y él le contestó que ya le había comentado que él era guardia de una prisión, pero más nunca le había comentado que fue supervisor de los condenados a muerte. Un día pues había llegado un prisionero muy alto y fuerte. Aquel prisionero era llamado John Coffey. Era condenado injustamente por haber asesinado a dos pequeñas, pero igual el viejo Paul le platicó a su amiga que sufría de infecciones severas en ese tiempo y que al pasar los días en la milla sufría mucho los dolores de dichas infecciones, a tal grado de casi llorar del dolor cuando iba al sanitario. Un día llegó un preso. Dicho preso agredió a los demás oficiales porque no se percataron que realmente fuera sedado, y Paul corrió a auxiliar en ese momento, pero recibió un golpe muy fuerte en su zona genital que después de controlar al preso agresivo, pues se desvaneció en el piso del dolor que le había ocasionado. Y es aquí donde John Coffey lo ve y le dice que se acerque a su celda, y Paul, como pudo, pues logró llegar a la celda. Y John lo toma de la zona genital muy fuerte, y Paul, asustado y desconcertado, no sabía lo que pasaba. Mas cuál sería su sorpresa, pues John lo había curado con aquel apretón que le dio, y posteriormente desechó aquel mal por la boca, sacando unas partículas que se desvanecían por el techo de la milla. Y después John se acuesta, pues había quedado muy agotado. Ahí descubrió que John Coffey tenía un gran poder milagroso. Pasaron los días y el director de la prisión se acercó a Paul y le comentó a su esposa que tenía un tumor en la cabeza que era incurable. Después de eso, Paul pensaba en llevar a John con la esposa del director para que la curara como lo hizo con él. Después de platicarlo con sus colegas y planear el escape de John, lograron llevarlo a casa del director, y ahí curaría John a la esposa del director. Y una vez más, John logró hacer otro milagro, pues curó a la esposa del director de la prisión. Y después, posteriormente, regresaron a John Coffey a su celda, muy cansado por el milagro que había hecho. Días después se acerca la hora de que John debe de cumplir con su sentencia, pero no sin antes mostrarle a Paul lo que pasaba y podía hacer. Lo toma de la mano con un fuerte apretón y le muestra quién había cometido aquel crimen tan atroz de las pequeñas gemelas. Y después de eso, Paul sabía que John había sido sentenciado injustamente. Posteriormente se llega a la sentencia y Paul se siente culpable por matar a alguien que no había cometido un crimen. John le dice que no tenga miedo y que rece por él. Al siguiente día llega el momento y sentencian a John en la silla eléctrica para así electrificarlo. Después de cumplir con su sentencia John, pasaron los años y aquel viejo se dio cuenta de que aquel apretón que le había dado John hizo que le pasara un poco de su poder que tenía, más cuál sería la sorpresa, que ese poder era que el viejo John vería morir a todos los que les rodeaban. Seguían pasando los años y el viejo Paul pues ya había cumplido 108 años y pensaba en cómo cada uno de los que murieron habían recorrido su propia milla verde. Milagro en la celda 7 es una película turca que se estrenó en marzo de 2020 en la plataforma de Netflix. La historia está ambientada en la Turquía de los años 80 y se centra en Memo, un hombre con discapacidad intelectual que es encarcelado injustamente y acusado de asesinato. La película se desarrolla en una humilde casa en la colonia donde Memo, Ova y la abuela Fatma viven juntos. La historia refleja una discriminación que Memo enfrenta debido a su retraso mental y nivel económico.
Memo tiene una hija, la cual se llama Oba. Su padre piensa que tiene la misma edad que ella, y por ello sus compañeros de clase se burlan de su padre. Pero su maestra lo defiende. En la película se muestran muchas injusticias y discriminación y falta de empatía hacia Memo por su condición mental. En una parte de la película, Oba quería una mochila de Heidi, que era su caricatura favorita. Pero a pesar del esfuerzo de Memo, el tendero ya le había vendido la mochila a una de las compañeras de Eva, de la cual su padre es un militar. Memo trata de comprar la mochila, pero al padre esto le molesta y le da un golpe muy fuerte, haciendo que Memo se ponga triste. Al día siguiente, Memo sale a cuidar sus ovejas, ya que él es un pastor. De pronto, los compañeros de Oba llegan a molestarlo, pero una niñita lo defiende. Empiezan a jugar, pero por accidente, la niña resbala en una roca y se golpea la cabeza. Cae al río. Memo se lanza a salvarla, pero ya era demasiado tarde. La niña había muerto. De pronto, unos soldados llegan y el general, padre de la niña, ordena que se lo lleven. Se aprovechan de su condición y hacen una confesión falsa para que lo trasladen a la cárcel. Ahí es golpeado por sus compañeros de celda, ya que ellos repudian a las personas que lastiman a los niños. Llega el día de su juicio y lo condenan a muerte por la horca. Poco a poco, los compañeros de Memo se dan cuenta de que no es capaz de lastimar a nadie y que el amor de su hija es incondicional. Nos demuestran que Memo es inocente, ya que se han aprovechado de su condición simplemente porque el coronel quiere ver muerto a Memo para vengar la muerte de su hija, cegado por la rabia. Todos los en la prisión se dan cuenta de que es una injusticia y le ayudan a escapar. Y dan un plan en donde Yusuf, un miembro de la cárcel, se hace pasar por Memo, ya que él no tiene nada que perder porque su hija había muerto y él era el culpable, así que enmendaría su error uniendo a un padre con su hija, a Memo y Oba. Después del sacrificio de Yusuf, Memo y su hija escapan de Turquía y vivieron felices. Oba siempre recuerda el sacrificio que hizo Yusuf por ella y su padre.